Mm, Bueno, buenos días. Quiero agradecer en primer lugar a don Bogdan Piotrowski, quien me invitó a participar en este ciclo de conferencias que él ha organizado como coordinador de la Comisión de Literatura de la Academia Colombiana de la Lengua, a la que me honro de pertenecer. Un saludo especial además a los directivos y miembros de esta institución, así como invitados especiales y otros amigos que hoy nos acompañan en forma virtual. A continuación, el texto de mi conferencia sobre el escritor inglés Aldous Huxley, a quien presento como gran visionario de la sociedad posmoderna y la inteligencia artificial, tema de enorme actualidad y de tanto interés incluso frente al futuro que se está abriendo paso. Aldous Huxley, visionario de la inteligencia artificial y la posmodernidad. Muchos de quienes nacimos en la segunda mitad del siglo pasado leímos al célebre escritor inglés Aldous Huxley, 1894-1963, autor de novelas mundialmente famosas como Un Mundo Feliz y Contrapunto, o en círculos más cerrados, Música en la Noche, un libro de ensayos. Algunos incluso lo consideramos digno del Premio Nobel de Literatura, galardón que finalmente no obtuvo, por lo cual entró a formar parte de la lista privilegiada de autores que fallecieron sin recibirlo, a pesar de merecerlo, como Jorge Luis Borges en primer término. Pero, a diferencia de la mayoría de escritores notables, cuyos nombres suelen ser desconocidos por el público en general, Huxley gozó de enorme popularidad, la misma que se prolonga hasta hoy, 60 años después de su muerte, y tiende a ser cada vez mayor cuanto más pasa el tiempo, al irse cumpliendo una y otra vez sus profecías o vaticinios, presagios o maravillosas intuiciones. Él es, sin duda, el gran visionario de la inteligencia artificial y la posmodernidad, según decimos en el título del presente ensayo. Y es esto precisamente lo que abordamos a continuación, donde veremos cómo el mundo de hoy, aquel que ha venido desarrollándose sobre todo en las últimas décadas y que con mayor razón tiende a manifestarse en el futuro próximo y lejano, se describe ante la mirada sorprendida, expectante, por momentos aterrorizada y siempre con mucha incertidumbre de los lectores, entre quienes no dejamos de contarnos. Vamos pues al grano. Un Mundo Feliz fue escrito en 1932, entre las dos guerras mundiales del siglo pasado, poco más de una década después de concluir en 1919 la primera y casi un lustro antes de empezar la segunda en 1939. No es de extrañar entonces su ambiente bélico, donde la guerra está presente como una sombra de principio a fin, siendo incluso el principal factor que determinó en la novela el cambio y el correspondiente paso del mundo antiguo, viejo, obsoleto, al nuevo o actual, caracterizado este como un mundo feliz, perdón, aquí yo apago que se me olvidó apagar el celular. El correspondiente paso del mundo antiguo, viejo, obsoleto, al nuevo o actual, caracterizado este como un mundo feliz, el título de la obra, a diferencia del anterior. En efecto, fue la Guerra de los 9 años la que partió en dos la historia de aquel mundo, dando origen al mundo feliz, ya sin historia, cuyos 18 capítulos se desenvuelven en un sofisticado escenario londinense, como si la capital británica lo fuera del planeta o el universo, por utópico que parezca. Pero hay más. La obra surgió también cuando había triunfado en 1917 la revolución bolchevique en Rusia, donde se impuso el comunismo
concebido por Marx y llevado a la práctica por Lenin y Stalin. Tampoco es de extrañar que así y allí se refleje en brillante parodia una sociedad regida por el totalitarismo, la autoridad suprema del Estado y el cuestionado colectivismo marxista, como si el pueblo en su conjunto fuera una sola persona, o mejor, como si millones de personas fueran idénticas sin diferencias individuales. Un mundo feliz es, sí, un duro cuestionamiento a dicha sociedad, entrando al espinoso terreno político, como también lo hizo Huxley, dada su vasta formación científica, intelectual o cultural, en los campos especializados del arte y la literatura, la historia y la música, la filosofía y la historia, cuando no la misma ciencia, su fruto por excelencia, la técnica y la tecnología, piedra angular de la novela. La guerra, la política y la tecnología son, en fin, el campo donde se mueven los personajes, quienes van cobrando vida como si la muerte, según lo iremos descubriendo, no existiera ni importara. Entremos ahora sí al mundo feliz de Huxley. Desde el principio de la obra llegamos a ese mundo feliz. ¿A dónde? A Londres, la capital británica, tan conocida por nuestro autor, oriundo de Inglaterra. De inmediato, él nos ubica en los centros de incubación y almacenamiento de la central londinense, si bien hay otros centros en ciudades como Singapur en el lejano oriente. Más aún, Londres es la sede del Estado mundial, un Estado de carácter internacional que reemplazó a los antiguos Estados nacionales, regidos otrora por principios de soberanía, autonomía y cosas por el estilo, mandados a recoger en esta nueva época. Luego volveremos sobre el tema. Por lo pronto, allí, en la central de Londres, existen cámaras de fecundación, con salas de envasado y laboratorios, almacenes de órganos e incubadoras, donde los óvulos humanos se fecundan en forma artificial, generándose embriones y posteriores seres humanos, en envases, claro, dentro de una producción en serie o en masa, similar a la de textiles, carros, electrodomésticos, etc. Como si fuera poco, los modernos avances científicos y tecnológicos permiten multiplicar a los seres humanos, quienes obviamente son iguales, idénticos, en cifras espectaculares, por millares a partir de un solo óvulo, según las funciones que cada persona habrá de cumplir en la sociedad. Es así como surgen las diversas castas, desde las superiores, como los alfas y betas, hasta las inferiores de gamas, deltas y epsilones, cuyas funciones están determinadas desde el momento en que comienza el citado proceso de fecundación. ¿Y cómo se llegó, preguntarán ustedes, a tan extraordinario avance científico? Muy simple. Todo ello tiene lugar en las salas de predestinación social, donde se les suministra más o menos oxígeno a los bebés, quienes son sometidos desde su concepción a los respectivos programas de acondicionamiento. En primer lugar, predestinación y acondicionamiento para el trabajo a través, por ejemplo, de la hipnopedia, en la cual reciben durante el sueño más y más mensajes de programación que van quedando grabados en sus mentes para después actuar con la obediencia debida en silencio. Los nuevos seres humanos aprenden, pues, a amar el trabajo que les fue asignado en los tubos de ensayo que reemplazaron a los vientres maternos, por la sencilla razón de que el fin de todo acondicionamiento, según informa el anónimo narrador, es hacer que cada uno arme su destino social del que no podrá librarse. No tienen libertad, mejor dicho, ni les importa, o la tienen de sobra para hacer lo que tienen que hacer, su trabajo que tanto disfrutan, que les da paz, estabilidad social, alegría, bienestar y, en último término, felicidad, tan soñada por la humanidad desde su aparición en la Tierra. Es el mundo feliz en definitiva. Y es el Estado mundial que lo dirige, confiado ante el futuro y sin huellas del pasado, realizando a cabalidad el lema que predica y aplica: comunidad, identidad y estabilidad. Y es la gloria plena. Los personajes principales de la obra son Bernard Marx y Lenina Kraun.
nacidos en la nueva era del mundo feliz. O sea, son seres humanos hechos en laboratorio, fabricados en cierta forma como la mayoría de sus habitantes, aunque de castas superiores, alfa más y beta más, cuyo nivel de inteligencia es elevado a diferencia del resto de la comunidad. Pero a pesar de su amistad y la relación sexual que luego entablan, son seres opuestos, con criterios y comportamientos distintos. Así, mientras ella es hija auténtica de la nueva sociedad con sus novedosos valores y prácticas, él es bastante crítico de la misma, independiente frente a las normas estatales y por tanto sujeto a las burlas, las críticas y el castigo al que finalmente será sometido con su exilio o destierro. Entre ellos aparece John, el salvaje, traído de Nuevo México, de una reserva indígena, quien representa al hombre primitivo de la antigua era, quien al ser trasladado al Nuevo Mundo termina siendo aniquilado por él, llevándolo al suicidio, última escena de la novela. Sin embargo, hay otros factores, de ninguna manera secundarios, como son los directivos o funcionarios estatales, quienes nos llevan al vasto conocimiento de la realidad que nos envuelve y a la que, por lo visto, según vamos deduciendo los lectores, viene avanzando la humanidad a lo largo y ancho del planeta. Veamos. Es un mundo que ha logrado dominar la naturaleza por medio de sus propias leyes y ponerla a su servicio lejos de obedecerla, que en tal sentido satisface los deseos primarios, instintivos de cada uno, como en el sexo, y donde todos son verdaderamente libres, una libertad condicionada, fruto de la sugestión y el lavado cerebral desde el nacimiento hasta la muerte, la cual ya nada importa. Ni importan la familia, el hogar, la maternidad y el cuidado de los hijos, sin padres, claro está, ni la vejez, que no se manifiesta, porque la juventud, la eterna juventud, se prolonga hasta la edad madura cuando llega a su término la vida programada, ni la belleza del arte, dado que se controlan los sentimientos y emociones que hacían infeliz al ser humano. Ni se pierde el tiempo con la lectura de libros prohibidos, como la Biblia y los escritos de Shakespeare, ni con la historia borrada de un plumazo por Ford, reemplazo absoluto del Dios tradicional a quien nadie recuerda, igual que a la religión y la moral con aquellas virtudes absurdas, peligrosas, que solo el salvaje posee y defiende. Contemplar la naturaleza por su lado es algo inútil, como no sea al aprovecharla para hacer negocios con zonas campestres de descanso y diversión en juegos deportivos, los cuales demandan enormes inversiones y por ende cuantiosas compras, clave del comercio que mueve a la economía. Esto, en fin, es el bienestar, el gozo y la felicidad, con total obediencia de unos y otros, con orden y estabilidad, con uniformidad porque todos somos iguales, comillas, todos pertenecemos a todos, cierro comillas, y todos tenemos derecho a todo, todo lo que nos da el Estado. Gracias a Ford. Es el mundo feliz. Antes de entrar en detalle a la parte final de este ensayo, donde ahora ahondaremos en el cumplimiento de las profecías de Huxley en nuestra época a través de la inteligencia artificial y la posmodernidad, debemos detenernos en un tema político de máximo interés y también de enorme actualidad, el marxismo. Un mundo feliz es igualmente una parodia de la sociedad comunista, nacida en Rusia en 1917, 15 años antes de publicarse la novela, a la que condena de antemano en medio de burlas, sátiras y críticas implacables que en su momento habrán provocado el correspondiente impacto internacional. En efecto, los dos personajes principales llevan los nombres de Lenin y Marx, Lenina y Bernard Marx, quienes son amigos a su vez de Engels y Bakunin, siendo Trotsky mencionado de paso en segundo plano. Es como si los sometiera en verdad a un juicio público, identificándolos sin rodeos. Y ni hablar del Estado mundial, con el sueño sagrado del internacionalismo proletario como telón de fondo, comillas, proletarios de todo el mundo, unidos, recordemos,
en el marco de un Estado totalitario, universal, donde todos seamos comunistas de acuerdo con el profetismo marxista sacado a la fuerza de Hegel. Es el colectivismo marxista, además, donde se impone la solidaridad, donde todos somos uno en todo, iguales, idénticos, a veces gemelos, por la producción en serie de los seres humanos en laboratorios, convertidos en simples máquinas de trabajo para la producción, cual dictadura de los trabajadores, fieles a su actividad laboral, cualquiera que les hayan asignado desde la cuna o para ser exactos desde la probeta o el envase. Es la obediencia total, colectiva, donde la individualidad desaparece por completo para darle paso al hombre masa, al pueblo y, en último término, al Estado, cuyo poder supremo se encarna en Ford, el nuevo Dios, a quien se rinde culto, ese culto a la personalidad por medio de la propaganda que catapultó a Lenin, Stalin, Mao, Fidel Castro, etc. Para ello, se recurre al lavado cerebral, a métodos modernos como la hipnopedia y su grabación de mensajes en las mentes desde la concepción del embrión hasta el fin de la existencia, cuando la muerte está programada, tanto como la ordenada a quienes no obedezcan, cuyo destino puede ser igualmente la cárcel o el destierro. A Siberia, por ejemplo. De ahí surge, por último, la estabilidad social, según se proclama en el lema del Estado mundial que no debemos olvidar: comunidad, identidad, estabilidad. ¿Cómo no ver ahí la representación del Estado soviético o ruso, que ha pretendido ser universal, y de China comunista, transformada en la segunda potencia del mundo, ambos en alianza con otros países, incluso de América Latina? ¿Cómo no pensar en esto? No deja de ser paradójico, sin embargo, que la degradación humana generada por el colectivismo marxista se presente también en el capitalismo y su modelo político, la democracia liberal, tal como la describe Huxley en su Mundo Feliz, que es en alto grado el nuestro y tiende a serlo cada vez más. Repasemos lo dicho antes sobre esa nueva era para comprobar cómo actualmente se está manifestando a plenitud, acompañada de un férreo materialismo semejante al marxista, donde los principios, valores e ideales de la pasada modernidad, que se remonta a la Ilustración y el racionalismo cartesiano, son eliminados por completo, según lo hizo nuestro Ford, o sea, nuestro Señor, en la novela. Para empezar, la moral tradicional se ha perdido. La transmutación de todos los valores proclamada por Nietzsche está vigente. Los individuos, en forma unánime, reclaman más y más derechos, dejando a un lado sus deberes, y la religión, al menos en Occidente, está mandada a recoger, mientras los filósofos de la ciencia y el lenguaje, como Wittgenstein, niegan el sentido y la validez de la metafísica, siendo la religión no el opio del pueblo, al decir de Marx, sino el porvenir de una ilusión, según Freud, o la mejor literatura de ficción jamás concebida, según Borges. Y si Dios no existe, en palabras de Dostoyevsky, todo está permitido. Ello salta a la vista. Una ética sin moral, valga la expresión, que se traduce en hedonismo, en el placer desatado sin control, particularmente en materia sexual, dando al traste con la familia, el hogar, la monogamia y la maternidad, tal como Huxley lo advirtió, al tiempo que se ordenan el uso de anticonceptivos y, en caso de embarazo involuntario, los abortos inmediatos urgentes. Dicho hedonismo, con su culto al placer como propósito central en la vida individual y colectiva, se manifiesta asimismo en las actividades deportivas, el cine y la televisión, la música ensordecedora y los bailes frenéticos que en las páginas del presente libro concluyen en orgías o, en definitiva, esta civilización del espectáculo que llamara el Nobel Vargas Llosa en una de sus obras más recientes y populares, donde cuestiona un fenómeno social del que él mismo ha sido víctima. ¿Y qué decir de la eterna juventud, de cómo todos huimos de la vejez
o la ocultamos con salones de belleza repletos y cirugías plásticas a granel, cuerpos perfectos y mentes vacías, huecas, como si la cultura hubiese de veras desaparecido y con ella los libros de literatura, la belleza del arte clásico, la música agradable al oído y los encuentros tranquilos en silencio con la naturaleza, según lo anticipó con visión profética el propio escritor inglés. Nada de enfermedades, porque abundan las curas milagrosas ante los avances extraordinarios de la medicina. Nada de dolor, porque están a la mano cientos de medicamentos que lo curan en un abrir y cerrar de ojos. Y nada de preocupaciones, porque para eso está el soma, la droga sanadora que se consume aquí y allá, en las más encumbradas esferas y en las más bajas, siguiendo la predestinación y el acondicionamiento de las distintas clases sociales o castas, quienes gritan al unísono: el soma es la salvación ante el estado mundial globalizado en que vivimos. Y en el campo económico, donde el consumo se reconocía ya como el motor de la producción y fuente de la riqueza en la sociedad, aquí estamos en manos del consumismo, donde somos por lo que compramos, por las marcas que usamos, cuesten lo que cuesten. No importa ni mucho menos que carezcamos de dinero para pagar la comida o el arriendo. La droga, el soma, nos ayuda a superar tales problemas. Y para rematar, está el profundo sentido de utilidad que es como nuestra esencia. Hay que ser útiles en síntesis, con trabajos prácticos como arreglar carros o clavar puntillas. Nada de soñar con la poesía, ni de reflexionar con la filosofía, ni de interesarse por la historia, por el futuro del mundo o por cómo la ciencia, a fin de cuentas, puede volverse contra el hombre. No, el mundo feliz ha llegado a esta sociedad posmoderna. Alabado sea Ford, cuyo apellido identifica los carros más elegantes y rápidos próximos a cruzar por los aires con la velocidad del sonido. Llegamos ahora por fin a la inteligencia artificial, de la que también Huxley fue visionario, igual que de la sociedad posmoderna e incluso mucho más que de esta, pues en su época, cuando el libro fue escrito y se publicó en 1932, el avance de las nuevas tecnologías era incipiente, lejos de imaginarse que en tan poco tiempo tendrían el desarrollo espectacular de los últimos años, inconcebible para nuestros abuelos. Pero es aquí, entre los robots que se vienen tomando al planeta, donde más nos sorprende el espíritu visionario del gran escritor inglés. Es increíble, en verdad, que hace casi un siglo alguien anticipara con precisión matemática el mundo posindustrial en que nos encontramos, signado por la robótica, el Internet, el universo digital, las redes sociales y su uso generalizado en la vida diaria, a cada momento y en áreas especializadas como la medicina, la física y la química, entre otras disciplinas de las llamadas ciencias físicas o naturales y lógicas o formales. Es como si tuviéramos por fin las llaves que abren las puertas antes cerradas al conocimiento humano de los misterios o enigmas que explican la totalidad del cosmos, poniéndolo a nuestro servicio. Descubrimos, al parecer, la partícula de Dios que dio origen al universo y en especial de la materia, acorde con el materialismo reinante a lo largo y ancho del planeta, a diestra y siniestra, en oriente y occidente. Alabado sea Ford. El hombre, en consecuencia, reemplaza al Dios tradicional como Prometeo en la mitología al robarse el fuego de los dioses, esta vez sin castigo. Es el gran creador, no solo de la materia, sino de la vida, tanto humana como vegetal y animal, a la que multiplica ad infinitum en los laboratorios e industrias avanzadas cuanto desee para elevar la productividad del trabajo, los alimentos y, claro, las mascotas que ahora por fin reemplazan a los niños de antes en los hogares. Logramos, además, develar nuestro código genético de cada individuo, de cada uno de nosotros, y en esa forma se puede manejar a nuestro antojo en cada cuerpo, desde los genes que son el principio de la vida futura,
para tener, como en el mundo feliz de Huxley, seres perfectos que logran prolongar su existencia más allá de las enfermedades y el dolor en un estado mundial que dejó la obsoleta y tonta democracia, sea popular o liberal. Gracias a Ford. Estamos, no hay duda, en el reino de la fertilización in vitro, descrito con pelos y señales por Huxley, quien también vislumbró la producción en masa de hombres y mujeres a partir de la clonación, mientras por doquier, en su extensa obra, saltan detalles increíbles del nuevo mundo, como los carros voladores y el cine sensible, con recursos técnicos maravillosos, entre otros muchos que nos dan, sí señores, placer, bienestar, paz, alegría y la siempre anhelada felicidad al fin poseída. Todo ello confirma que el mundo feliz de Huxley ha llegado, aunque sus habitantes no sean personas hechas en fábricas, sino máquinas, las cuales gozan de inteligencia artificial dada por el hombre, al que superan con creces en su capacidad intelectual, su memoria, su imaginación y hasta su creatividad, pues los recientes modelos GPT pueden escribir como Shakespeare, pintar como Leonardo, esculpir como Miguel Ángel y escribir música de ángeles como Bach. Aleluya. Hemos llegado al término de nuestro recorrido por un mundo feliz de Aldous Huxley, la magistral novela que con el paso del tiempo, a lo largo de casi un siglo, se hizo realidad, siendo ya un espejo de la sociedad contemporánea, tanto por la inteligencia artificial que ahora está en boga, como por el posmodernismo que la identifica. Es nuestro mundo sin duda, el de hoy y del futuro, nada menos. ¿Qué decir entonces frente a esta realidad que se nos impone y tiende a ser, como tanto hemos dicho, cada vez mayor? En primer lugar, admitir su evidencia y su carácter ineludible, gústenos o no. Mal haríamos al cerrar los ojos ante ella y clavar la cabeza en la arena como el avestruz ante el peligro. Que nadie lo cierre. Todos, sin excepción, somos presas de ella, a la que hemos descrito, a vuelo de pájaro, en las páginas anteriores, a veces con un sentido crítico fácil de percibir, como cuando pasamos por el marxismo y el capitalismo, sistemas puestos al banquillo por la pluma profundamente analítica con la más fina ironía de este visionario británico con dimensiones, ¿por qué no?, de profeta. Sí, no podemos menos de ser como él, críticos de dicha realidad, más aún cuando son pocos, muy pocos quienes lo hacen, seducidos por la magia de la tecnología, por el entretenimiento y la diversión que nos generan el cine y la televisión, por el tiempo dedicado a navegar en Internet y las redes sociales, así como por los valores o antivalores que nos transmiten sin interrupción los medios de comunicación con propaganda granel que nos despierta las ansias de comprar, característica del consumismo, los cuales nos informan, forman y deforman, alejándonos de la visión humanista que muchos hemos considerado la razón de ser de nuestras vidas, del sentido y la esencia de nuestra existencia. ¿Cómo no advertir, por ejemplo, los riesgos de esa nueva tecnología y de la sociedad posmoderna que parece llevarnos a la deshumanización total, donde somos víctimas del hedonismo y el egoísmo rampante, importándonos solo el aquí y el ahora, sin recordar el pasado, la historia, ni preocuparnos por el futuro, sin ningún propósito de trascendencia, sin democracia ni libertad, y a pesar de esto, de todo esto, sentirnos felices, realizados por el lavado cerebral de la publicidad comercial y estatal, fácil de someter las conciencias desde niños. ¿No estamos creando así las condiciones propicias para la esclavitud generalizada sin que nos demos cuenta y para desatar un conflicto nuclear con proporciones globales que nos lleve a una guerra como la de los 9 años en la novela, tras la cual la humanidad retorne a sus orígenes primitivos, salvajes, con arcos y flechas? ¿Y qué decir de la posible extinción de la vida en la Tierra por el cambio climático, causado también por la codicia del hombre? ¿Cómo permanecer tranquilos e indiferentes ante la manipulación indebida de la ciencia, de nosotros mismos,
y la prohibición de libros como la Biblia o de la religión y la moral, el arte y la buena música, la literatura y la poesía, o la cultura en su conjunto, en una sociedad donde el español, el polaco, el francés son lenguas muertas bajo el imperio de un idioma universal que seguramente sería el inglés, y que todo ello sea inútil, nada productivo, de ningún modo generador de riqueza, que es lo fundamental. ¿Cómo, en fin, no pegar el grito en el cielo ante el peligro inminente de que tal panorama sombrío, crítico, apocalíptico, sea obra de máquinas que ya empiezan a suplantarnos en el trabajo, en las escuelas y universidades, en el hogar y, digámoslo de una vez, en todas partes? Sí, ante esto se requiere asumir la responsabilidad de los intelectuales, aquella que invocó Chomsky durante la guerra de Vietnam. Que hay el reto y el compromiso que nos tocó en suerte. Muchas gracias.